Saludos a todos los participantes del curso Redacción de Textos Académicos. Una vez más acá estoy con ustedes. Tenía pendiente esta presentación en cuanto a un cuadro que les facilité allí en el aula virtual, que se llama Niveles y elementos clave en la escritura académica. Ya en el punto en el que estamos, con respecto al desarrollo del curso, estamos en más de la mitad. Estamos ya en plena redacción, producción de nuestros textos. Muchos ya tienen lista su introducción, están por hacer la fundamentación teórica. Ahora seguimos necesitando aplicar elementos y conocer pues esos niveles que son fundamentales cuando escribimos. En cualquier texto académico tenemos que manejar el nivel contextual, ese es el primero. Por ejemplo, en este caso, el contexto es el académico, científico, contexto especializado, también académico, científico especializado. Y siendo mucho más específico en cuanto a la situación, estamos en un curso de redacción de textos académicos, especialmente el artículo. El artículo, que no necesariamente es la investigación concluida, que es lo que uno aspira, ¿verdad? Hacer un artículo para publicarlo en una revista de una investigación que ya he terminado, pero que también puede ser una revisión bibliográfica exhaustiva sobre un tema, también puede ser un ensayo, una reflexión que me hago en torno a un tema que estoy empezando a indagar, a preguntar de cosas, a investigar. Entonces hay distintos, como ya lo han visto en el aula, hay un cuadro donde también se habla de los tipos de textos que se aceptan en las revistas científicas. Entonces es muy importante que en el nivel que tiene allí el cuadro, decir que desde lo contextual o desde lo comunicacional tiene que ver con la situación general de comunicación. Si nos ubicamos en el contexto nuestro, la situación general aquí es la producción de un artículo o de un texto que vaya que pueda ser postulado para una revista científica. Entonces, ese es el ámbito o el contexto, y también tenemos la situación en donde está enfocado ese texto. El propósito, muy importante. Cuando escribimos un artículo o un ensayo o una revisión exhaustiva o una propuesta de aula pedagógica, ¿qué buscamos? Informar acerca de algo que estamos haciendo, hacer un reporte de lo que hemos investigado, de los hallazgos que hemos tenido ya sobre la investigación hecha o en curso, etc. Entonces, el propósito comunicativo es fundamental y por lo general ese propósito lo dejamos explícito en la introducción cuando planteamos el objetivo o el propósito. Decimos objetivo cuando hablamos de una investigación de campo ya desarrollada. Hablamos de propósito por lo general cuando hablamos de ensayos. Debemos tener claro también la identidad de los participantes. En este caso, usted como escritor. ¿Y quién es la audiencia? Los posibles lectores. Bueno, los que van a leer ese texto que va a estar publicado en una revista. Entonces, los lectores de esa revista serán los participantes de ese acto comunicativo. Por supuesto que es un acto diferido porque la escritura es así. Uno escribe como todas las obras maestras, ¿verdad?, que se han escrito en distintos momentos de la historia y se siguen leyendo hoy, y cada uno, pues, cada lector va viendo y comprendiendo lo que ese autor en su momento, hace unos días, hace unos años o hace miles de años, quiso decirnos con el texto. Las normas. Siempre es importante dentro de este nivel 1 de lo contextual tener presente las normas. Yo no puedo aventurarme a escribir sin ver cuáles son los requisitos, las restricciones que tiene ese espacio para escribir. Es fundamental casarme con las normas, ver qué me piden para presentar lo que quiero presentar, en este caso que es la investigación, lo que estoy haciendo, lo que estoy revisando, etc. Entonces debo conocer las normas y aplicarlas, por supuesto, a todo el texto antes de postularlo a una revista. Los estilos de presentación de esos textos va a depender de las normas de cada revista. Hay revistas como Sapiens, la revista de la Subdirección de Investigación y Posgrado, de allí del instituto. Ella maneja las normas UPEL, que son una combinación de normas APA, de la Asociación Americana de Psicología, y normas nuestras propias de la universidad. Entonces, si queremos escribir en Sapiens, debemos casarnos con esas normas, conocerlas y aplicarlas.
no solamente en la estructura general de cómo presentar el artículo o el texto que vamos a postular, sino también en los elementos de cómo se citan las fuentes, cómo se deben referenciar, cómo es el lenguaje, el interlineado, la cantidad de cuartillas que debe tener el texto. Todos esos elementos deben considerarse al momento de postular, porque son ellas las que determinarán si el artículo o el texto que usted postula va a ser aceptado o rechazado. En cuanto al nivel 2 que tenemos allí en el cuadro, dice decir cómo voy a decir las cosas desde lo discursivo. Mi discurso, ¿verdad? Ahora que lo llevo de la oralidad a la escritura, tiene que ver ahora con el sentido de la situación específica de comunicación que me he propuesto escribir. Entonces, como tiene que ver con el discurso, tengo que tener claro, por ejemplo, acá algunas nociones, por ejemplo, los modos de organización de ese discurso. Cuando yo escribo un texto, yo puedo utilizar la narración, puedo utilizar la descripción, la exposición, la argumentación, el diálogo. No necesariamente un texto que es narrativo solamente lleva narración. Por lo general la narración se vale de la descripción. Nunca es un texto ¿cómo es? Homogéneo en ese sentido. Tiene varias tramas o puede tener varias tramas. Entonces, yo puedo hacer un texto de investigación como el que estamos escribiendo, un ensayo, y por supuesto debe haber argumentación, que es lo que más predomina allí. Yo debo plantear una tesis, ¿verdad? Una premisa y luego irla sustentando, ¿verdad? A través de fuentes y de mis conocimientos empíricos y también de investigaciones que han hecho sobre el tema, ¿verdad? Para ir validando todo eso que estoy diciendo desde el punto de vista científico. Entonces, en un texto, repito, puede haber varias tramas. Se puede narrar, por ejemplo, cuando en una introducción damos unos resultados, unos números, análisis estadísticos en torno a un tema que estamos planteando, allí estamos echando el cuento, estamos diciendo lo que han dicho algunos analistas en cuanto a ese tema y dan algunos números, entonces narrativo, descriptivo. Pero cuando yo cito alguna fuente que hablan sobre ese tema o cuando defino cosas en torno a ese tema, estoy exponiendo, estoy dando información que dicen especialistas o algunos teóricos en torno a eso que estoy planteando. Ahora, cuando yo fijo una posición, doy mi punto de vista, hago unas premisas o me planteo una hipótesis, no sé, algún planteamiento que quiero sencillamente validar con la investigación o sencillamente refutarlo, todo depende del enfoque, el paradigma en el que me esté basando, pues sencillamente estoy trabajando la trama argumentativa. Si manejo el diálogo, también la trama dialógica. Y si estoy dando instrucciones, la trama instruccional. Es decir, un texto, repito, no es homogéneo. Pueden coincidir, ¿verdad? De manera coherente varias tramas cuando se construye. También cuando estamos redactando, utilizamos las funciones del lenguaje, muy conocidas de Roman Jakobson y otros autores, pero yo tomo las de él, la función fática, la función referencial, la función conativa, poética, emotiva y metalingüística. Esos términos, aunque son teóricos, son importantes porque nos permiten tener claro qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera podemos mejorarlo y darle mayor calidad a nuestro trabajo escrito, ¿verdad? En el caso de las funciones del lenguaje, la función que tiene lo que decimos, tenemos la referencial, que el autor la explica como la que empleamos para transmitir la información. Esa información que queremos presentar en ese texto, eso sería referencial. Cuando yo represento a través de la palabra ese conocimiento disciplinar que estoy exponiendo ahí en el texto, eso se llama función referencial. Tenemos también la función conativa o apelativa. Eso es una función clave en la docencia, lo utilizamos mucho en distintas áreas o ámbitos. Se utiliza esa función que busca persuadir, convencer, cambiar la conducta, modelarla de alguna forma en función de lo que estoy diciendo en mi discurso. Cuando buscamos argumentar, estamos valiéndonos de la función conativa o también de la función, también se le llama apelativa.
Tenemos la función fática o de contacto, que es esa función que nos permite mantener, sobre todo lo hacemos de forma presencial, ¿verdad? Cuando estamos allí frente a nuestros estudiantes y le decimos si están entendiendo lo que le estamos diciendo, cuando los saludamos, cuando hacemos algunas alocuciones para saber si nos están captando, si están prestando atención. Eso es lo que se conoce como la función fática o la función de contacto, ¿no? En clases como estas, virtuales o en línea, también hay otras formas de mantener el contacto, como ya lo hemos dicho, a través de los espacios que tenemos, los medios que utilizamos para comunicarnos, ¿verdad? A través de estos videos, a través de foros, buscamos esa conexión con el estudiante para saber cómo va el proceso de enseñanza, en este caso, y también cómo va el aprendizaje en lo que se está dando. También tenemos la función poética o estéticas, que se hace uso de figuras retóricas o figuras literarias dentro del discurso, cuando utilizamos, por ejemplo, el símil o la comparación, la metáfora, la onomatopeya, el oxímoron, la catecresis, etcétera. Ese tipo de figuras literarias, cualquiera de ellas, estaremos valiéndonos de la función poética o estética del lenguaje, las rimas, los versos, etc. Y la función emotiva, ¿verdad? Que es esa función que presentamos o está presente, mejor dicho, cuando expresamos nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, cuando hay esa subjetividad en el lenguaje, estamos hablando de la función emotiva. También, por último, tenemos la función metalingüística, que es en este caso cuando hacemos reflexiones en torno a nuestra propia lengua, a cómo debemos usarla, qué debemos hacer, no debemos hacer. Por ejemplo, cuando yo les digo los títulos, los subtítulos no deben llevar punto, ahí estamos haciendo una reflexión metalingüística, es decir, estamos haciendo reflexión sobre nuestro propio uso y manejo del lenguaje, en tanto en la oralidad puede ser como también en la escritura. Entonces, todo profesor o persona que haga reflexiones en torno al uso correcto o incorrecto que le estamos dando a una palabra, estamos haciendo uso de la función metalingüística. Seguimos. Acá tenemos los modos de enunciación, siguiendo el orden del cuadro, ¿no? Estoy en el nivel 2. Fíjense que esto es muy importante. Ya ustedes ya han avanzado, además del bosquejo, con la introducción y empezamos a ver los modos de enunciación. Es importante que cuando usted esté escribiendo sepa de qué manera se va a enunciar. Eso se llaman las modalidades del discurso, de qué manera yo me presento en el discurso. En la universidad, en las normas de la UPEL, se maneja, y en todo, por lo general, en lenguaje académico, científico, el modo de enunciación es impersonal, es el que se recomienda, ¿no? Entonces, en este caso, según lo que está allí, es el modo delocutivo, ¿ve? Que es la tercera persona. Se escribe de una forma que se borra, en este caso, al autor, y se utiliza las variantes pronominales, en este caso como la se. Entonces se usa de la siguiente manera: se piensa que el autor quiso decir, se cree que se debe hacer tal cosa, no que debemos, que se debe hacer tal cosa. O también decimos el autor cuando utilizamos la tercera persona, ¿verdad? No es yo ni es tú, sino es él. Él señala, o Rodríguez señala, que es él, 1990, lo siguiente. Ella o la autora señala, allí estamos utilizando el modo de enunciación delocutivo. También hay otros modos. El modo de enunciación alocutivo con el tú, y también el modo de enunciación elocutivo con E, ¿no? El primero que dije fue delocutivo. Este otro que voy a explicar es el elocutivo, que es lo opuesto al de. ¿Por qué? Porque en el elocutivo ese modo es más bien inclusivo, es cuando no nos queremos borrar, al contrario, queremos aparecer en el discurso, y entonces utilizamos no la primera persona del singular, sino la primera persona del plural. Nosotros señalamos, nosotros pensamos, nosotros creemos. Entonces es un lenguaje plural, ¿verdad? Inclusivo, donde nos hacemos partícipes dentro de ese discurso. Estamos allí presentes. Ese no se utiliza
con frecuencia. De hecho, no todos los jurados, cuando hacemos trabajos de tesis o trabajos de grado, aceptan ese modo de enunciación. Eso hay que llegar a veces a un acuerdo. Hay evaluadores que son mucho más flexibles, más abiertos y no les importa, o sea, no les da tanta importancia a que se manejen con el modo de enunciación elocutivo o en primera persona del plural. Sin embargo, hay otros que son más casados con la norma y pues se aceptan solo la enunciación delocutiva o impersonal. Eso en cuanto a los modos de enunciación. En cuanto al tema de la intertextualidad, eso es clave, eso es una característica en nuestros textos académicos, científicos o especializados. ¿Por qué? Porque todo lo que escribimos, además de que manejamos nuestras ideas, que las vamos a ir exponiendo, presentando y argumentando, también vamos a ir combinando esas opiniones con textos o voces de otros textos, de otras fuentes. Por eso es que hablamos mucho de las citas. ¿Qué tipos de citas? Hay que avalar nuestras opiniones o nuestros argumentos también con citas de personas que han investigado sobre el tema y que pueden dar fe de esto que que en este caso usted o yo estamos afirmando o negando acá. Entonces, eso llamamos intertextualidad, ¿verdad? Hacemos uso de textos, hacemos conexiones entre textos, distintos tipos de textos, distintos tipos de fuentes o de autores que citamos. Y por eso es que la intertextualidad está casada con los tipos de citas. Porque ¿cómo hacemos uso de la intertextualidad? Cuando citamos a esas voces especializadas en el tema que estamos abordando. Entonces hablamos de citas, caemos en el tema de las citas directas o de las citas textuales, de las citas indirectas o las citas, en este caso, no textuales, que serían las parafraseadas, que son exactamente las que se les está pidiendo allí en la actividad que deben consignar con la fundamentación teórica. Adicional a hacer su fundamentación, deben colocar dos ejemplos de cita, una textual o directa y una indirecta o parafraseada. La colocan en negrita para poderla resaltar. Allí mismo en el aula está la explicación de cómo se hace una directa y una indirecta. La idea es que lea detenidamente esa información y si todavía tiene duda, váyase al manual nuestro de la UPEL y allí usted va a ver en el apartado de citas donde se indica cómo deben hacerse este tipo de citas y de referencias, porque la cita lleva a referenciar. Cuando usted cita, y es una recomendación que les hago ahorita porque es un trabajo corto, pero si les toca hacer su trabajo de grado, van a utilizar más de 100 citas quizás, todo depende de la cantidad de información que consulten, ¿verdad? Y que no solo consulten, que citen, porque lo que se debe referenciar es lo que se cita dentro del texto. Entonces es importante ir haciendo las referencias en paralelo a las citas para que luego no tengamos ese problema de que se me extravían cuál fue el autor que cité, sé que está aquí, más no sé cuál es el dato completo, porque en la referencia sí debo colocar toda la información completa de la fuente de donde extraje la cita. En relación con esto me surge esta inquietud que he visto. Es importante que en las citas que hagamos sean citas de fuentes primarias. Ya he visto en algunos textos que he revisado que se utilizan citado por, ¿verdad? Pérez, citado por Rodríguez, 2004, señala tal cosa. Esas son citas de fuentes secundarias. Esas también son modos de citar, no se descartan, de hecho están en las normas, pero es recomendable que en estos tipos de textos donde estamos manejando información, ¿verdad? Es recomendable que utilicemos citas de fuentes primarias, indispensables, es mucho más, que predomine el 95% las fuentes primarias, más que las secundarias. Ok, seguimos acá. Esto lo hacemos por lo general, ¿verdad? Este tipo de citas cuando estamos trabajando, por ejemplo, los antecedentes y cuando estamos también en la fundamentación teórica señalando conceptos o definiciones de textos que hemos consultado sobre el tema. Tenemos que citar de dónde sacamos esa definición, ese ejemplo que está en el libro tal, esa explicación que me va a apoyar lo que estoy diciendo. Cualquier fuente que yo lea y que estoy citando, debo colocarle sus datos. En este caso,
el apellido, el primer apellido, el año y si es textual, siempre al final o donde usted considere, debe estar la página. Por lo general se estila al final de la cita. El cómo argumentar o construir epistémicamente el texto. La función epistémica de Federico Navarro, la lectura que hicimos al comienzo, esa es una función que va a estar permanente, presente en nuestra escritura. En cualquier tipo de texto, no solamente en este que estamos haciendo, en este contexto, en esta situación específica del curso de redacción de textos académicos. En cualquier texto debemos poner en práctica cuando escribimos la función epistémica, cómo transformar ese conocimiento, no solamente decirlo allí a través de una cita, que es lo que ha dicho otro, sino transformarlo. Ese es el papel o el rol que ahora debo hacer yo como investigador, como alguien que quiere decir algo distinto a lo que ya han dicho otros, porque de otra forma estaríamos plagiando cuando decimos igual y no citamos, por ejemplo, ojo. Pero si citamos no estamos plagiando, estamos respetando el derecho de autor. Pero no es nuestro conocimiento, sencillamente lo estamos refiriendo en el texto, ¿verdad? Pero acá dice el cómo argumentar, cómo expresar nuestros argumentos, nuestras ideas, construir epistémicamente el conocimiento para transformar eso que hemos estado leyendo sobre ese tema. Entonces, que aquí se sugiere hacer comentarios críticos, ¿verdad? Hacer inferencias, utilizar las definiciones y luego de esas definiciones, si hay una definición textual, parafrasearlas, hacer explicaciones de ese producto derivados de esas definiciones, adecuar el discurso a través del uso de paráfrasis. La paráfrasis es muy importante, aunque sencillamente es una estrategia cognitiva fundamental para comprender y también en la redacción. Hacer extrapolaciones o transposiciones, es decir, cómo pasamos esta información de este contexto al contexto en el que estamos hablando ahora nosotros, porque hay información que están a veces en otros contextos, pero que nos sirven para el nuestro, para la situación del texto que estamos desarrollando. Entonces, bueno, es importante manejar este tipo de estrategia, cómo hacer extrapolaciones o transposiciones, cómo hacer comparaciones, cómo se aplica algo que he visto en ese conocimiento en otro contexto, cómo se aplica a esta realidad que estoy planteando. Dice, transponer es trasladar, moverse de un sitio a otro. Eso es importante. Seguimos acá. Estos son los elementos, hay muchos más, pero para efectos de este curso, pues yo creo que esta es muchísima información que hay que ir procesando y aplicando poco a poco. No solamente, repito, en este curso, sino en posteriores momentos donde tengamos que seguir redactando, que va a ser durante todo el proceso de formación en los estudios de posgrado, ¿verdad? De especialización o maestría o doctorado. El tercer nivel tiene que ver con el decir cómo, igual que el segundo, pero no solo desde los discursivos, como era el anterior, el 2, sino desde lo lingüístico. También se habla desde lo textual, formal, porque utilizamos un registro formal, en este caso, cuando manejamos textos académicos, sobre todo porque van a ser leídos, publicados, no son aquellos textos que leemos y escribimos para nosotros como una lista de mercado, como un mensaje que le dejamos a un hijo en una mesa para que recuerde que tiene que hacer algo. Esos son textos informales, pero en estos textos formales nosotros tenemos que cumplir con una serie de elementos, es decir, saber decir lo lingüístico de manera formal en el texto. Eso es lo que quiere decir el nivel 3. Ahora, ¿qué tenemos que tener presente aquí? Los tipos de textos. Yo les he señalado allí en un material que les dejé en el aula, creo que fueron 26 tipos de textos, unas tipologías de textos, ¿verdad? Tipos de textos que existen en función de su propósito comunicativo, en función de su estructura. Entonces manejamos textos como las recetas de cocina. En el caso del contexto académico manejamos los trabajos de grado, las tesis, las tesinas, los ensayos, los informes, los resúmenes, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, saber distinguir que existen distintos tipos de textos e ir conociendo, en la medida que lo vamos usando, su estructura. Saber si son monomodales, o sea, en qué modalidad están hechos, si son solo verbo, palabra, o si son bimodales o multimodales que tienen gráficos, fotos, imágenes. Entonces son ilustrados
son mucho más ricos. Entonces, ese tipo de características es importante conocerla. Conocer la estructura canónica, como lo dije al principio, sí es importante porque me permite, si yo voy a construir un artículo y no sé cuál es su estructura, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es un esqueleto de cuál es la estructura. Debo ver modelos, debo ver revistas, debo ver dónde está ese tipo de texto que quiero construir, ver cómo lo han hecho otros, ver cuáles son las pautas que se dan y bueno, en función de esa estructura canónica, empiezo yo a construir el bio. ¿Ok? Hablamos de estructura canónica o partes que debe tener ese texto. Por ejemplo, cuando yo hago un ensayo debe llevar una introducción o un inicio, debe llevar un desarrollo o despliegue de ese inicio, ¿verdad? Que es lo que he dicho en el inicio, lo continúo en el desarrollo, luego llego a unas conclusiones y cierro con una referencia. Esa es la estructura general canónica, en este caso de un ensayo. General, por lo general, ¿no? Las unidades lingüísticas. Cuando escribimos utilizamos unidades lingüísticas, desde la letra, la palabra, la frase o el sintagma, la oración, el enunciado, y ahí vamos al texto, y del texto el discurso, o sea, vamos de unidades menores hasta las unidades mayores. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que nosotros manejamos unidades lingüísticas cuando escribimos. Manejamos las palabras, ¿verdad? Esas palabras al unirlas forman oraciones. Lo importante es que tengamos una idea clara de qué es una oración, porque a veces estamos escribiendo y digo, bueno, aquí comenzó, pero no sé dónde está la oración. Entonces muchas veces tengo que decir, cuando reviso, creo que aquí debe haber un punto en vez de un punto y coma, o creo que aquí debe haber una coma, porque se pierde a veces cuando se escribe la noción de las unidades que estamos construyendo, si se trata de frases o de oraciones. Una frase se diferencia de una oración en que no tiene verbo. O sea, un sintagma nominal es una frase, un sintagma preposicional es una frase, un sintagma adjetival o adverbial es una frase, pero un sintagma verbal sí es una oración, porque una oración se reconoce porque tiene un verbo, una acción, ¿verdad? Es lo que ¿cómo se dice? Es el catalizador de esa idea que estoy construyendo. Entonces, es muy importante que tengamos claro el tema de las unidades lingüísticas, sobre todo que escribimos oraciones y que nuestras oraciones o nuestras ideas deben ser precisas. Ya lo voy a decir un poco más adelante, que son tics para escribir. Entonces, una cosa es un sintagma o frase y otra cosa es una oración. La oración siempre debe llevar verbo. Entonces, donde hay un verbo, hay una oración. Y las oraciones comienzan en mayúscula y terminan en un punto. Lo que hay es que saber si se trata de un punto y seguido o un punto y aparte o final. Entonces, esos son elementos indispensables, elementos textuales o lingüísticos indispensables al momento de redactar. Elementos indispensables para redactar, el que sigue también, la coherencia. Cuando hablamos de coherencia, tiene que ver con la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto. Conexión necesaria, no es opcional, es necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar un tema. Entonces, esa conexión de sentido, de lógica, de sentido común, necesaria que debe existir entre las ideas, es lo que hace que yo entienda lo que alguien ha escrito. Eso es lo que me permite decir, este texto es coherente porque se entiende el sentido de lo que la persona quiso decir. Hablamos de una coherencia, eso ya lo decía autores como Bundy, un lingüista, que hablamos de una coherencia lineal, esa es diría la más importante porque es la primera. Cuando yo comienzo a escribir oraciones, entonces debo empezar la coherencia entre las oraciones que conforman un párrafo. Los párrafos o bloques de contenido están formados por oraciones. Entonces, el párrafo, si tiene una sola idea, esa idea se puede desarrollar en cuántas oraciones, en 4 oraciones, en 3 oraciones, eso lo sabe el que está escribiendo. Pero, ¿cómo sabemos que hay oraciones? Porque comienzan en mayúscula y terminan en punto, hasta cerrar ese párrafo con un punto y aparte. Entonces, tenemos que tener en cuenta la coherencia o esa conexión entre las ideas que debe ser lineal, que debe ser local cuando hablamos ya de cada párrafo y que debe ser global o general cuando ya hablamos del texto completo. Y otro elemento importante, además de la coherencia, es la cohesión. Sin cohesión no hay coherencia.
La coherencia o esa conexión entre las ideas que debe haber en un texto, ya sea en las líneas, en los párrafos o en el texto en general, la da la cohesión. Entonces tenemos que aprender a conocer los mecanismos de cohesión textual. ¿Y qué es la cohesión? Es la propiedad textual mediante la que las oraciones de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico-gramatical. Es decir, son aquellos mecanismos que utilizamos para darle, ¿cómo se llama esto? Consolidar o afinar lo que estamos diciendo. Yo comparo la cohesión con la mezcla que utiliza el albañil para construir una pared. Esa mezcla tiene cemento, agua, arena, piedra, ¿verdad? Esa mezcla, si la mezcla está bien hecha, pues esa pared va a quedar bien construida. Bueno, la cohesión tiene que ver con esa mezcla. Son esos elementos, ¿verdad?, que debemos considerar, y ya vamos a mencionarlo, para que ese texto quede bien construido. Y al tener buena cohesión, al utilizar, por ejemplo, bien los signos de puntuación, que sería un elemento de la cohesión, al utilizar los conectores, como dice acá, al utilizar la deixis, la elixis, la concordancia, la sustitución léxica. Es decir, cuando hacemos uso de todos esos mecanismos de cohesión, le estamos dando esa propiedad textual ¿cómo se llama? Uniformidad, no sé si de compactación que debe tener el texto y que a su vez permitirá tener coherencia. ¿Okay? Debo avanzar un poco más porque el tiempo para no hacerlos tan largo. Vamos a empezar acá un poco hablando de algunos de los mecanismos. Hay muchos, pero yo acá coloco en la guía, en la tabla, algunos. Coloco el uso de los signos de puntuación. Es muy importante, es lo que llamamos la ortografía puntual, llaman unos. Otros autores llaman la parte ortográfica, ¿verdad? El manejo de los signos de puntuación, es decir, saber cuándo va un punto, cuándo va un punto y coma, cuándo va una coma, cuándo van los signos de interrogación al inicio o al cierre, los signos de exclamación, cuándo va un guión, las comillas. Esos son elementos indispensables para darle la cohesión a ese texto. Otro es el uso de los pronombres relativos. Aquí coloco el qué, el quién, el dónde, el cuándo, por decir algunos. Fíjense, los pronombres van en lugar del nombre y dan cuenta de un referente en el texto. Entonces, hay un autor que habla de que, y es interesante la explicación que da, él dice, el error de utilizar el pronombre el cual, la cual, sin distinción de a quién se refiere, lleva o conlleva a errores de comprensión. Entonces, se recomienda, en vez de decir el cual, la cual, utilizar los pronombres que y quién. En el caso del pronombre que, se refiere a objetos o ideas abstractas. Por ejemplo, la motivación, ¿verdad?, algo abstracto, que todos compartimos, fíjense, lleva el que. Cuando referimos, por ejemplo, al quién, ya no se refiere a objetos, sino a personas. Entonces, decimos, Vygotsky, quien habla de la zona de desarrollo potencial, tal cosa y tal cosa. ¿Quién? Fíjense, ¿ve? Fulano Rodríguez, quien señala tal cosa. Entonces, el quién para persona, el qué para objetos o para ideas abstractas. ¿Cuándo utilizamos el cuándo? Bueno, la clase comenzó cuando llegó el profesor. Indica tiempo. ¿Me explico? Y en el caso del dónde tiene que ver con lugar. Cuándo con tiempo, dónde con lugar. La casa donde vive Juan es blanca. Entonces, hacer uso correcto de los pronombres relativos que van sin acento, por supuesto, porque son los interrogativos los que llevan tilde. Entonces, el qué para objetos o para ideas abstractas, cuando usted esté escribiendo. El quién para referirse a sujetos, a personas. Y el dónde y el cuándo, el dónde para referirse al lugar y el cuándo para referirse a tiempo. Tenemos también el caso de el tipo de ortografía. Repito, acá quería profundizar un poco porque tenemos una ortografía puntual referida a signos de puntuación, una ortografía acentual
que tiene que ver con los tipos de acentos, que es la regla cega, las agudas, las graves, las esdrújulas, las sobreesdrújulas, y bien el acento diacrítico. Y tenemos una ortografía literal que está sustentada en el uso de las letras, de la V, de la V, de la C, la S, la Z, la G, la J, etc. Entonces es importante esos elementos porque le restan o le suman cohesión al texto y por lo tanto coherencia. Tenemos también algunos elementos que podemos considerar para hacer una redacción impersonal, ¿verdad? Si vamos a trabajar, como dijimos, el modo de enunciación del locutivo. Tenemos estructuras con se, por ejemplo, ¿verdad? Se analizó, se expondrá, a continuación se expondrá. Cuando hago uso de la variante pronominal se, como está la me, te, se, lo, bueno, hay distintas variantes pronominales, pero en este caso estoy utilizando la variante pronominal se. En este caso es para utilizar la forma o la redacción impersonal o en este caso delocutiva, ¿no? También tenemos otra forma de redacción impersonal con la nominalización del verbo. Cuando decimos, por ejemplo, en vez de decir analizamos los resultados, no, lo correcto sería el análisis de los resultados. Allí estamos haciendo nominal al verbo en este caso. Por ejemplo, decimos en estructuras copulativas con ser y estar. Es importante la calidad. Fíjense, cuando decimos es importante tal cosa, estamos utilizando la estructura copulativa del verbo ser. A ver, es necesario realizar tal cosa. Allí estaríamos utilizando estructuras copulativas con el verbo ser. Estamos de acuerdo en tal cosa, allí está el verbo estar. ¿Ok? Eso en el caso de la nominalización. La elipsis, tenemos otro mecanismo allí, figura retórica que se utiliza para suprimir aquellas palabras o frases que no alteran el sentido del escrito. Si hay palabras que usted está escribiendo que no alteran el sentido del escrito, pero están de más, quítelas. Eso se llama elidir, eso se llama hacer una elipsis. Cuando yo digo, por ejemplo, en este refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando, yo estoy quitando allí la palabra pájaro nuevamente, que si la quiero redundar o reiterar, diría más vale pájaro en mano que 100 pájaros volando o que cientos pájaros volando. Entonces la elipsis está cuando yo quito pájaro al final porque no hace falta, ya al tenerlo al comienzo ya se entiende, es como una comprensión semántica global, ¿ves? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Él quiere que lo escuchen. En vez de decir él quiere que lo escuchen, yo puedo decir quiere que lo escuchen. Por su sobretienen que quieren es él. Entonces he ido allí el él. Por ejemplo, digo yo almuerzo a las 11, él a la 1. ¿Qué quité allí? O puedo quitar el pronombre o puedo quitar el verbo. En este caso, almuerza. En vez de decir él almuerza a la 1, digo yo almuerzo a las 11, él a la 1. Se sobreentiende que él también lo está haciendo, pero en otra hora. Esos son mecanismos para evitar repetir palabras innecesarias que no le están quitando el sentido, pero sí están ocupando espacio innecesario, redundar en algo. Otro mecanismo es la deixis. Tenemos que son palabras o elementos lingüísticos que señalan a una persona, a un lugar o también a un tiempo dentro del discurso. Entonces, cuando yo digo, él vino a clase hoy, cuando yo hago uso de los pronombres, él, yo, tú, él, nosotros, ustedes, todos, cuando son los indefinidos, algunos, allí estoy utilizando la deixis personal, cuando hago uso de algún pronombre personal. Cuando hago uso de los adverbios de lugar, allá, aquí, arriba, abajo, allí estoy hablando de deixis de lugar. Va el camión del agua. Allá va el camión del agua. Entonces acá, allá, tiene que ver con una deixis de lugar, allá. En este caso distante, ¿verdad? Aquí está una deixis de lugar. Ahora, cuando me refiero a deixis de tiempo, es utilizar adverbios de tiempo. Hoy, mañana. Entonces digo, hoy tendremos clase de música. Entonces, hoy. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de elementos lingüísticos que señalan la persona, el tiempo y el lugar, estamos hablando de deixis. La concordancia, otro elemento indispensable. A veces escribimos y entonces decimos, pecamos en esa falta de concordancia. ¿Por qué?
caemos, pero mejor dicho, incurrimos en falta de concordancia porque no hacemos coincidir determinados accidentes gramaticales con los elementos que estamos construyendo dentro de esa oración. Por ejemplo, elementos como el género, el número y la persona. Tenemos, por ejemplo, concordancia entre el sujeto, el sustantivo y el adjetivo. Si yo digo ventanas abiertas, yo no puedo decir ventanas, que sería allí, en este caso el sustantivo, abierta. Tengo que decir en plural, ventanas abiertas. Coincidir tanto en el género masculino o femenino como en este caso en el número. Si está ventanas en plural, debo seguir con el adjetivo también en plural. Aguas profundas, por ejemplo, igual. Las aguas profundas, entonces ahí hago coincidir el artículo o el determinante con el sustantivo, con el adjetivo. En el caso de concordancia entre el sujeto y el verbo, también vital, importante, los jóvenes estudian. No puedo decir eso, debo decir los jóvenes estudian en el salón de clase. Es decir, debo hacer coincidir en este caso el modo como se está escribiendo en plural, tanto el artículo, que ya determina cómo sigue lo demás, o el determinante, el sustantivo y en este caso el verbo. La sustitución léxica, ¿qué quiere decir? Debo de utilizar o cambiar alguna palabra por otra, es decir, usar sinónimos. A veces para no repetir tanto una palabra yo debo utilizar otros términos. El niño, el infante, párvulo, es decir, debo utilizar palabras que tengan el mismo significado pero que se escriban diferente. Otro elemento importante para la cohesión, los usos de los marcadores textuales, que ya les di un cuadro de Cassani. Allí ¿para qué se utilizan? Para identificar los párrafos, para identificar las frases, para clasificar la información según el significado. Hay marcadores de adición para ejemplificar, para iniciar, para cerrar, de orden, de tiempo. Y son importantes porque usted tiene que manejar el significado, la semántica de ese marcador para saber dónde lo va a usar. Si usted no conoce el significado, o sea, eso que ellos allí cuando dan en la tabla la clasificación. Si son de adición, bueno, es que el sentido tiene que ver que son ideas para sumar. Si son de adversativos, son para o contraargumentar, son opuestos. Entonces usted tiene que captar ese significado para poderlos manejar. Otros elementos acá que coloqué en el cuadro es evitar algunos vicios del lenguaje. Cuando manejamos nuestro idioma, tendemos a incurrir en algunos vicios. Por ejemplo, el gerundismo, el uso excesivo del gerundio o uso exagerado. La acción del gerundio debe ser, esa es la recomendación, simultánea o anterior a la del verbo, pero nunca posterior. Entonces, es importante... yo digo, los estudiantes estaban comiendo. Allí está correcto, pero hay momentos donde no queremos utilizar el gerundio en todo momento, sin tomar en cuenta que debe siempre estar simultáneo al verbo o anterior al verbo. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Otro elemento importante es el desdoblamiento de género. Si no es necesario estar diciendo niños y niñas, mujeres y hombres, o sea, hay expresiones donde queremos resaltar a la mujer como que quedara, pero ahí lo que se llama, la Real Academia señala, el masculino genérico, que es el que se usa para ambos sexos. Si no es necesario especificar a ambos sexos, pues utilicemos el masculino genérico y no desdoblemos el género en decir niños y niñas, por ejemplo. Errores de solecismo son por lo general errores sintácticos. Cuando también ordenamos incorrectamente una oración, cuando colocamos elementos por ejemplo, las gallinas están durmiendo, entonces decimos gallinas las durmiendo están. Ahí hay un error de solecismo, un vicio, porque estamos ordenando incorrectamente esa estructura oracional. También se comete solecismo cuando no conjugamos bien el verbo o lo usamos mal. Por ejemplo, hacen muchos días. No es hacen muchos días, es hace muchos días. Cuando decimos hubieron muchos disturbios, no, es incorrecto. En este caso, conjugar en plural el verbo haber. Entonces, hubo muchos disturbios. Por ejemplo,
Ajá, quería agradecerle de venir, no, quería agradecerle por venir. Entonces, el uso incorrecto de una preposición, el uso incorrecto al conjugar un verbo, el uso incorrecto en este caso, ordenar una oración, esos serían ejemplos de solecismo. Otro vicio es la anfibología, esa ambigüedad semántica o de significado o también ambigüedad sintáctica cuando redactamos algo. Palabras o frases con más de un sentido o interpretación. Cuando usted lo que está escribiendo da para un doble sentido, ya ahí hay una anfibología. Por ejemplo, cuando apoyamos el cuadro sobre la mesa, se rompió. ¿Qué se rompió? El cuadro o la mesa. Entonces, el cuadro se rompió cuando lo apoyamos sobre la mesa. Ahí quedó claro que lo que se rompió fue el cuadro, no la mesa. Y por último tenemos barbarismos, que es el uso incorrecto de una lengua, que le damos a una lengua al pronunciarla o escribir mal una palabra. Por ejemplo, cuando utilizamos palabras equivocadas o que no existen en una lengua, estamos cometiendo barbarismo. Y también para cerrar tenemos casos de tildación diacrítica. Ya el solo no se acentúa creo que desde el 2011. El solo, antes se distinguía el solo del soledad, el solo es solamente, no. Solo es solo y ya. El este tampoco, estas tampoco. Lo he visto a veces acentuado, estas, no va acentuado. Sí hay una diferencia entre el aún de todavía y el aún de incluso, que va sin tilde. Y bueno, por supuesto la acentuación ortográfica que debemos siempre, así sea desde el membrete o no sé, bueno, en estos casos yo no estoy, aprovecho porque he visto en los trabajos que me envían de los textos para revisar que me colocan el membrete. No se ha pedido presentar membretes o el encabezado, que eso se hace en todo trabajo académico, pero en este caso, como cada actividad tiene estipulada una cantidad de cuartillas, si le incluyen el membrete se están restando espacio. Pero aprovecho el momento, es que cualquier elemento que escriba deben revisar la ortografía, si es puntual, si es acentual, como si es literal, ¿verdad? Entonces, si en este caso es acentual, ¿qué tipo de acento lleva? Si es ortográfico, debe colocárselo. Es aguda, es grave, es drújula o sobresdrújula. Bueno, espero que con esto haya podido aclarar dudas y sencillamente enriquecer, mejor dicho, a los que ya las conocen o a los que tenían algunas inquietudes en cuanto a lo que está planteado en este cuadro. Espero que con esto puedan seguir consolidando sus textos, espero los que faltan y bueno, ya nos queda poco tiempo porque repito que a más tardar el 6 debería tener la mayoría de los textos porque si terminamos el 10 yo debo tener para esa fecha todos los textos corregidos. Muchas gracias por su atención.